este tiempo de buenas noticias, como cada semana. Este es un espacio que está dedicado a poner la mirada en las páginas de la Biblia y desde allí recibir una palabra de Dios para nuestras vidas y ser desafiados, si lo puedo decir de esa manera, ser desafiados a vivir de acuerdo a lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y eso, mis queridos hermanos y amigos que están ahora mismo conectados, eso es una buena noticia. Saber que no somos el producto de la casualidad, sino que somos producto del detalle y el diseño detallado, precisamente, de ese Dios creador, que además de ser el creador de todo lo que existe y de la raza humana, de nosotros, es también un Dios que quiere ser Padre y tener una relación cercana, íntima, duradera, eterna, con todos los que creen en Él. Hoy, una vez más, nos reunimos alrededor de esta verdad. Esa es la gran buena noticia del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que Dios en su inmensa misericordia no nos dejó abandonados en nuestros pecados, sino que Él mismo se encarnó, nació de una mujer y en la persona de Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Yo sé que estamos en los primeros minutos introductorios donde saludo a todos, pero siento el impulso del Espíritu Santo de hacer una invitación en este momento, quizás para personas que ya están conectadas o tal vez para algunos que vean esta transmisión a lo largo de la noche, de que ahora mismo entregues tu vida a Jesús, que ahora mismo confieses con tu boca y creas en tu corazón principalmente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es todo lo que dijo ser, que Él nació de una mujer virgen, que Él vivió 33 años, pero finalmente fue crucificado en una cruz allí en las afueras de Jerusalén, y no fue producto ni del odio romano, ni del odio judío, sino del plan de Dios. Dios mismo entregó a su Hijo a la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué se deshizo de su Hijo temporalmente? ¿Por qué lo abandonó temporalmente? Por amor a ti y por amor a mí. Y hoy todo el que crea esto y diga, yo estaba perdido y estoy lejos de Dios, pero Dios quiere acercarme a Él por medio de Jesucristo y poner su fe en Él, en Jesús, nos lleva de rodillas a los pies del Señor. El que se arrepienta hoy y cree en Jesús va a recibir vida eterna. Yo lo hice hace más de 20 años atrás, hace casi 3 décadas ya, y no me arrepiento de esa decisión. No me arrepiento de aquel día de septiembre en una cama de mi casa, enfermo por 11 meses del hígado, y allí, después de haber leído la Biblia, decirle al Dios que conocía como creador, pero no como padre, perdóname por todos mis errores, perdóname por todos mis pecados, quiero que me salves y que me des el don de la vida eterna. Quiero ser tu hijo y por eso creo en Jesús. Creo que murió por mí, creo que pagó por mis pecados, creo que mis errores, mi maldad, mis defectos, todo lo que soy humanamente hablando, Jesús lo reconcilió, lo pagó en la cruz. Y ese día cuando confesé con mi boca a Jesús, sé que algo sucedió y el Espíritu Santo vino a mi vida. Desde entonces no vivo igual, no pienso igual, no camino igual. Dios es central en mi vida y vivir para Él es mi gran pasión. Déjame decirte que esta vida tiene muchos retos, en esta vida hay muchas pruebas, pero de la mano de Dios, con el Señor en nuestras vidas, se vive bien, se vive con gozo, se vive con paz, se vive en esperanza. Y eso es lo que hoy Él a través de mí te está ofreciendo, la oportunidad de vivir diferente y de tener una relación eterna con aquel que te amó antes de que nacieras. Bienvenidos todos a esta transmisión, a este tiempo de buenas noticias. Hoy vamos a seguir con la palabra, hoy vamos a seguir meditando y mirando y estudiando juntos el libro de Santiago, la carta de Santiago, precisamente uno de los hermanos biológicos de Jesús, un hijo de María. Ya después que María tuvo a Jesús, tuvo hijos con José y Santiago fue uno de ellos. Uno de ellos que, como vimos al principio, no creyó en su hermano como Mesías, como Dios hecho hombre, como Salvador al principio, pero finalmente se rindió a la idea de que su hermano era mucho más que un líder, era mucho más que un maestro, era mucho más que un rabino judío. Su hermano era nada más y nada menos que el Mesías anunciado en las profecías del Antiguo Testamento y el Salvador del mundo. Y se convirtió en uno más en las filas del cristianismo, marcó la historia con su fe y marcó la historia en este libro con una de las cartas más maravillosas que encontramos en él, la carta de Santiago, que tiene mucha profundidad y mucha verdad, a través de la cual Dios nos enseña de una manera íntima y una manera práctica cómo vivir nuestra fe y cómo seguir creyéndole a Dios todos los días de nuestra vida. Una vez más, bienvenidos todos los que se están conectando
quédense en los próximos minutos. Hay una palabra para ustedes que quiero compartirles en este día. ¿Qué les parece si tenemos una oración y después, sin preámbulos y sin más duración, vamos de una vez a la palabra? ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo y gracias por cada uno que está ahora mismo conectándose. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy la palabra que vamos a compartir pueda darles vida y pueda edificarlos y pueda a tus hijos aumentarlos en la fe, creer mejor y ver mejor la verdad de tu palabra. Señor, te pido que el Espíritu Santo hable en los próximos minutos y a cada uno de los que tenemos sed de escuchar tu voz, la podamos escuchar. Háblanos en esta noche, háblanos en este tiempo y que cada uno reciba la palabra verdadera, puntual, específica que necesita para hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver, y estamos todavía en el capítulo 1 de Santiago, pero hoy vamos a poner la mirada en algunos versículos que tienen que ver con el tema de la tentación. Santiago aborda el tema de la tentación y comienza como casi todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia en general, pero quizás en el Nuevo Testamento es donde más la palabra tentación se usa con todas las letras. Quizás está implícito en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en la revelación de Jesús como Salvador y en nuestra vida rendida a Él, nos encontramos precisamente con la realidad de que somos tentados todos los días. Hace muchos años, al principio de la década inicial del siglo XXI, o quizás terminando el siglo pasado, yo no recuerdo exactamente cuándo se hizo esa película, pero seguramente la recordarás, se titulaba El abogado del diablo. Fue interpretada por Al Pacino y por Keanu Reeves. Keanu Reeves representaba a un flamante y joven abogado lleno de ambiciones, que quería triunfar en la vida, en la carrera de la abogacía y que tenía tanta ambición de ser famoso y de ser, por supuesto, poderoso al ejercer esta profesión que finalmente terminó haciendo un pacto con una figura bastante interesante que resultó ser al final del día el propio Satanás. Y en algún momento, después que este abogado hizo un pacto con Satanás, recordarás mejor que yo quizás la película, pero hay una escena que se me quedó grabada en su frustración porque se siente que había sido traicionado y que el diablo sencillamente lo había engañado y lo había ahogado metiéndolo en un pacto que quizás él pensó que solo se trataba de éxito para su vida, pero no era más que una carnada y una trampa para que terminara siendo un esclavo de este ser tan perverso que detrás de la figura del actor Al Pacino estaba siendo representado nada más y nada menos que el diablo en una forma contemporánea y en una manera moderna, pero muy bien representado por este actor. Y recuerdo que el diablo, cuando ve a este joven abogado todo frustrado, reclamándole que le devolviera su vida, le dijo: yo no soy culpable de tus decisiones. Realmente yo lo único que hice fue servirte la mesa y tú comiste de ella. Tú decidiste comer de la mesa. Y allí, de una manera quizá pintoresca y a lo mejor artística, se nos está representando y se nos está mostrando una gran verdad. Este es el conflicto de los siglos. No digo eterno porque no lo es. Comenzó en algún momento con la creación del diablo, de Lucifer, y comenzó con su caída y finalmente con el ser humano siendo tentado por Satanás. Y allí en Edén, Adán y Eva siendo tentados, ella originalmente y Adán por medio de la mujer, cayendo en la tentación, comenzó este conflicto de los siglos donde Satanás tiene principalmente un arma para destruir a la raza humana y es la tentación. No es el poder de hacernos pecar, fíjense, es el poder de tentarnos. Él sabe qué nos gusta, dónde están nuestras pasiones, dónde están nuestras motivaciones, cuáles son nuestras ambiciones secretas, cuáles son nuestros deseos más íntimos, y Él allí mismo permite que cada una de estas cosas que son atractivas para nosotros se presenten a nuestra vida. Él nos sirve la mesa, como Al Pacino dice en la película representando a Satanás: lo único que hice fue servirte la mesa y tú decidiste comer de ella. Así que cuando pensamos en tentación, tenemos que pensar en una escena donde hay varios actores. Uno de los actores, sin dudas, y protagónico por cierto, es Satanás. Pero su figura es solamente el de aquel que prepara el ambiente, que prepara el señuelo, que pone la carnada. Pero ¿dónde entra el hombre? El hombre entra a jugar el papel de aquel que se enfrenta a la realidad de una mesa atractiva, llena de manjares, llena de todo lo que le gusta y que tiene la alternativa de decirle sí a lo que está en la mesa o de decirle no.
Y finalmente, la decisión que se toma con respecto a lo que se está ofreciendo, por muy atractivo que sea y por muy placentero que sea, va a traer vida o va a traer muerte. Y es por eso, precisamente, que es tan importante que nosotros miremos lo que la Biblia enseña, y principalmente Santiago en este pasaje con respecto a la tentación. ¿Les parece si lo leemos y así entendemos un poquito más lo que la revelación de Dios nos está diciendo? Dice el versículo 12 de Santiago: dichoso, bendito, bienaventurado, bendecido por Dios es el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y esta declaración, aunque no es la única que vamos a ver en esta noche, pero sí es quizás la manera poderosa en la que inicia este tema. Él viene hablando de diferentes cosas. Recuerdan la prueba que produce paciencia, y por medio de nuestra fe, la paciencia entonces nos lleva al gozo y a la alegría de la vida. Y entonces él dice, pero quiero hablarles de otro tema, de cómo la prueba también tiene una dosis de tentación. Y muy bien dice Rick Warren, un escritor contemporáneo y pastor en California, él dice, en la misma prueba nos encontramos en la misma situación de la vida, que puede ser una prueba, nos encontramos también con la tentación. De un lado está Dios dándonos la oportunidad de crecer en fe y de aumentar en paciencia, y del otro lado está Satanás usando la misma circunstancia, la misma situación para provocar en nosotros todo lo contrario y apartarnos del plan de Dios. Al final, ¿en qué dirección iremos? Dependerá de ti y de mí. Esa es la importancia del ejercicio de la voluntad. Desde Edén, desde la mordida a la fruta hasta nuestro día, la voluntad que es determinante. No es que no lo fuera antes, siempre lo fue. La voluntad era determinante para dejar a Adán y a Eva dentro del Edén o para sacarlos de ese lugar. Y lo hizo finalmente porque ellos ejercitaron su voluntad en dirección al deseo de sus corazones y no al deseo del corazón de Dios. Ahora, dice Santiago, dichoso el que resiste la tentación. Y aquí inferimos algo y entendemos una gran verdad. Se puede entonces resistir la tentación. Se puede vencer la tentación. Dichoso el que la resiste. La pregunta es, ¿cómo podemos resistir algo que es tan atractivo? Porque en sí, ¿qué es la tentación? La tentación no es pecado. El pecado es cuando caemos en la tentación. Pero la tentación en sí, ¿qué es? Algo que nos provoca porque apela a nuestros gustos y nuestros placeres personales. Entonces, cuando se nos ofrece algo que nos gusta y algo que es placentero, ¿cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no a alguien que nos está ofreciendo algo que nos produce placer? ¿Cómo decirle que no a una situación en la vida en la que lo que se nos ofrece es bueno para nosotros? ¿O es una alternativa viable para nosotros? ¿Cómo decirle que no a eso? Seguramente te has encontrado, como yo, muchas veces frente a situaciones en las que tienes que tomar una decisión. Y posiblemente tú sabes que la correcta es la otra, pero esta es la salida fácil. Esta es la que te invita a mentir. Una mentira rápida para que no sepan la verdad. La verdad es lo correcto. Pero prefieres la mentira, porque la mentira no te pone en una situación engorrosa, no te pone en una situación donde tengas que vivir un momento incómodo, donde quizás la otra persona se moleste, y prefieres que esté todo agradable, que tu esposa se sonría contigo, que se sienta bien, que te crea. Pero lamentablemente la mentira más tarde o más temprano sale a la luz. Deberías haber decidido por la verdad, pero fue más fácil la mentira. Ahí estuvo la tentación. ¿Qué digo? ¿Una verdad o una mentira? Y quizás sea más placentero y momentáneamente sea hasta mejor mentir. Y no miramos lo que va a producir a largo plazo, porque la tentación siempre tiene como resultado producir placer ahora y muerte después. A diferencia de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios tiene muchas veces la disyuntiva de ahora sufrir para después disfrutar. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el disfrute es a largo plazo y el sufrimiento es a corto plazo. El sufrimiento es lo inicial y el disfrute es lo que viene después, cuando hacemos la voluntad de Dios. Y el sufrimiento es temporal cuando se trata de la voluntad de Dios, más la bendición es a largo plazo. Cuando es la tentación es a la inversa. El disfrute es temporal y el sufrimiento es a largo plazo. Lo que queda después del disfrute de la tentación es mucho sufrimiento, pero no lo vemos así. Estamos embriagados por lo que nos ofrece, por las sensaciones, por las pasiones de la carne, por los deseos de los ojos, por nuestras motivaciones, por nuestras ambiciones, y podemos vernos motivados a decirle que sí a lo que el diablo a través de circunstancias y de personas está poniendo delante de nosotros. Pero dice Santiago, dichoso el que resiste la tentación.
y da un porqué. Pero antes de ver el porqué, vamos a preguntarnos, ¿y cómo podemos resistir la tentación? Más adelante en la misma carta de Santiago nosotros vamos a descubrir algo más que él nos dice con respecto a cómo resistir al diablo. Pero yo no quiero entrar ahí todavía porque quiero esperar al momento en que veamos ese capítulo. Sí quiero darte una clave y está precisamente en un libro anterior que es la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos la Biblia nos dice por qué nosotros ahora tenemos el poder para resistir la tentación. ¿Y sabes en qué radica? Radica en una persona, en esa misma persona en quien creíste si eres cristiano. En aquel a quien tú le pediste perdón y te arrepentiste en su nombre delante de Dios el Padre y le dijiste, Señor, yo te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. En Él no solamente se encontraba el poder para salvarte y entregarte la vida eterna y convertirte en un hijo de Dios, sino el poder diario para que tú y yo podamos resistir la tentación cuando se presente en nuestras vidas. La tentación va a venir vestida de muchas cosas, va a venir disfrazada de un montón de situaciones y detrás de muchas personas, muchas de ellas atractivas, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos da el discernimiento para saber qué es bueno, qué es malo, qué es sí, qué es no, qué le agrada a Dios y qué no. Y luego que eso sucede, debemos tener la sensibilidad entonces de poder resistir la tentación. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos resistir algo que es tan fuerte y que inclusive heredamos de nuestros padres, de la primera pareja, algo que se viene pasando de generación en generación? ¿Cómo podemos vencer algo que está tan fuerte y que es tan intrínseco en nuestras vidas? Bueno, dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La diferencia entre Jesús y nosotros es que aunque Él fue tentado en todo, Él no pecó. Y nosotros pecamos muchas veces. Pero dice, ahora tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿Lo estás viendo? Gracias a que Jesús sufrió la tentación y no cedió a ella, sino que la resistió, su poder ahora es nuestro. Y cuando nosotros somos tentados, podemos venir corriendo a la presencia de Dios, porque el mismo que fue tentado y no pecó, sino que murió sin pecado en una cruz para resucitar después al tercer día y en su persona reconciliarnos con Dios el Padre, Él en sí mismo nos abrió un camino nuevo y vivo, directo a la presencia de Dios. Y entonces dice aquí el escritor de la carta a los Hebreos, hay un secreto, y el secreto es este: cuando estás siendo tentado, acuérdate de aquel que fue tentado como tú, que entiende tu debilidad, que entiende que tú eres débil y frágil y que puedes caer ahora mismo en la tentación, y en su nombre, en la fe en Él, aférrate. Y mientras estás aferrado a Cristo, corre a la presencia de tu Padre y ora. Y clama y dile, Señor, necesito tu poder para vencer esto que es más fuerte que yo. Conoces mi debilidad, pero yo conozco tu poder. Conoces mi tentación, pero yo conozco tu poder, que venciste la tentación. Y ahora tú me puedes impregnar del poder de Jesús para en este momento poder con tu fuerza, no con la mía, resistir al diablo y resistir la tentación. Espero que estés recibiendo un secreto para tu vida. Mira, el diablo ha querido decirle a los seres humanos y inclusive a nosotros los cristianos que nuestras luchas, nuestras pasiones y las tentaciones que nos seducen son más fuertes que el poder de Dios. Y te dice a través de los pensamientos o de otras personas o de las circunstancias de fracaso que has vivido en el pasado, te dice, ¿sabes qué? Tú nunca vas a poder vencer. Déjate, cede a la tentación de ahora. Ayer no pudiste. O viene alguien y te dice, mira, no te hagas el fuerte. Tú sabes que todos los seres humanos somos débiles. Además, Dios te va a perdonar. Él te va a perdonar. Y bajo el supuesto del perdón de Dios para mañana, caemos en un pecado hoy y no tenemos la garantía de que realmente vamos a tener después el arrepentimiento verdadero como para decirle al Señor, perdóname. ¿O tú tienes esa garantía? ¿Acaso tú sabes que después que peques vas a tener un verdadero arrepentimiento para decirle, Jesús, perdóname, no quiero seguir viviendo en este pecado? ¿O vas a seguir jugando con el arrepentimiento falso para que Dios te perdone hoy, para mañana volver a caer en lo mismo? Porque realmente
estás atado a un estilo de vida, a un hábito, a una manera de pensar, donde todavía no has creído que ahora tú sí tienes el poder para vencer la tentación. No radica en ti, no radica en mí, está en Jesús. Lo primero que Dios quiere que nos convenzamos en esta noche es de esto. Hay un Salvador al cual confesamos con nuestros labios y al cual hicimos Señor de nuestras vidas, que sí tiene poder. No solamente para salvarnos la primera vez, sino para salvarnos todos los días del poder de la tentación. No solamente para levantarnos cuando nos caemos y nos enlodamos en el pecado, sino para evitar que caigamos. Hay tanto poder en levantarnos en Jesús, como también hay tanto poder para evitar que nos caigamos. Yo creo en el poder preventivo de la gracia, tanto como en el poder de la gracia para levantarme después que pequé. Y yo creo que Santiago está hablando por el Espíritu Santo aquí, enseñándonos a nosotros el poder preventivo de la gracia, para que nosotros acudamos en el momento oportuno y le digamos: Señor, estoy siendo tentado, pero yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que solo no puedo, pero yo creo que con Él sí puedo. Y luego dice Santiago algo interesante en el versículo siguiente de Santiago 1:13. Voy a leer el versículo 13. Dice: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces dice algo aquí. Mira, pudiera ser que caigas en el juego de creer que Dios es el que te tentó. Y te voy a decir algo, no caigas en ese juego, no creas, no digas, bueno, Señor, fuiste tú el que pusiste esta situación. Y algunos caen en este juego diciendo, si Dios es soberano y Él sabe todas las cosas, ¿acaso esto que me sucedió al final del día no fue que Dios lo quiso? ¿No era la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios. Sí es verdad que Dios lo sabe todo, sí es verdad que nada sucede sin el permiso de Dios, pero también es verdad que Dios no prepara situaciones que están diseñadas para tu caída. Dios le permitirá al diablo que te tiente, pero porque sabe que junto con la tentación te dará la salida y que hay fuerza y poder en el nombre de Jesús para que tú te aferres por la fe en Él y ores al Padre en el nombre de Jesús para que te libre de la tentación y así pongamos junto con Jesús en vergüenza al diablo delante del Padre. Entonces Él no permite la situación en la cual tú vas a ser tentado por el diablo para que luego tú entonces justifiques tu caída en que Dios lo permitió. No, si Él lo permitió es porque Él estaba pensando en tu victoria. Alex, pero no sabía Él que iba a caer. Definitivamente sabía que tú podías caer, pero sabía que tenías la oportunidad de ver a Cristo operando en ti su victoria. Si tú te aferrabas a Él y en su nombre le decías al Padre, líbrame, porque aunque deseo ir en esta dirección, hay un deseo más fuerte, que es hacer tu voluntad y que es vivir para ti. Y sabes, cuando nosotros tenemos eso bien en cuenta, cuando nosotros realmente dejamos de culpar a Dios por lo que nos está pasando a nosotros y por las posibles decisiones que estamos a punto de tomar, nos vamos a aferrar a esta verdad. No es el propósito de Dios que yo me meta en esa relación ilícita. No es el propósito de Dios que yo haga ese negocio chueco. No es el propósito de Dios que yo diga esta mentira. No es el propósito de Dios que yo viva engañando. No es el propósito de Dios que yo sea un hipócrita. No es el propósito de Dios que yo viva una vida de ambiciones y que lo justifique con prosperidad que Dios me dio. No es el propósito de Dios que nosotros vivamos arrastrados en pecado, habiendo cedido nuestra voluntad a la tentación y que luego digamos que era Dios el que estaba haciendo todas estas cosas. Dice Santiago, nadie diga que Dios tienta a nadie, porque Él mismo no es tentado por el mal, ni Él tienta con el mal a nadie. Dios no te da a probar, escucha esto, Dios no te da a probar de lo que Él mismo no come. Dios no te da a probar de lo que Él mismo no come. Ese es el trabajo del diablo. El diablo decidió desobedecer a Dios. El diablo decidió voluntariamente irse del camino y de la voluntad de Dios, salirse de la presencia de Dios, siendo el lucero y el querubín protector. Decidió convertirse en el archienemigo de Dios, en el tentador y en el acusador de nosotros, los hermanos de Jesús, los que estamos en la fe. No fue la decisión del Padre que esto sucediera, fue la decisión de un ser creado con voluntad, el convertirse en enemigo de Dios, y desde entonces el único que tienta es el diablo. Así que cuando nosotros cedemos a la tentación, aunque sea momentáneamente, estamos haciendo alianzas con Satanás y con su plan y su voluntad y no con Dios. Lo primero que tenemos que hacer en este día es, número 1, versículo 12, reconocer que sí tenemos, si somos cristianos, hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo y el poder de la confesión del nombre de Jesús, sí tenemos en Él el poder para resistir al diablo. Número 2, es dejar de hacer culpable a Dios y responsable de nuestras tentaciones y en el nombre de Jesús resistir esa mentira.
Y luego dice, el versículo número 13, terminando, dice, o el 14, porque en el 13 habla de que Dios ni tienta ni es tentado por el mal. Y dice en el 14, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y Santiago sabe aquí, dice, bueno, ya les dije a ellos que pueden vencer la tentación. Y ya les dije que Dios no es el autor de la tentación. Entonces déjame aclararles algo, porque ellos van a caer en el juego de hacer totalmente responsable a Satanás. Y es verdad. Él, del diablo, es el que preparó la mesa. Pero como el actor en la película, el abogado del diablo, le dijo al joven abogado, así Satanás quizás esté diciendo a la humanidad, yo solamente preparé la mesa. Ustedes decidieron comer de lo que había en la mesa. En lugar de nosotros estar reprendiendo al diablo porque caímos en la tentación, la respuesta a una tentación en la cual nosotros caímos y convertimos en pecado, no es caer en un juego de reprensión a Satanás, es asumir responsabilidad, es tener dolor por nuestra culpa, es pedirle perdón a Dios y es arrepentirnos de corazón, que no solamente es llorar, es hacer un giro en nuestra vida y darle permiso al Espíritu Santo para que cambie nuestros deseos y ponga su voluntad de vuelta en nosotros. Mis hermanos, hay una tendencia en la iglesia contemporánea de hacer uso de la guerra espiritual y de estar reprendiendo al diablo todo el tiempo, que yo creo que tiene su lugar. La reprensión del diablo, la liberación de los endemoniados tiene su lugar. El estar haciendo guerra espiritual tiene su lugar en la vida cristiana. Pero hemos caído en un juego de reprender todo el tiempo para no asumir responsabilidad. Dice un escritor moderno en uno de sus sermones, porque es un pastor también, John MacArthur, y dice John MacArthur que hoy la iglesia moderna envía a terapia con un psicólogo a los pecadores que lo único que necesitan es arrepentirse, o reprende a un demonio sobre una situación en la vida, cuando en realidad lo que necesita ese cristiano es arrepentirse. Y es verdad. Es verdad que muchas veces estamos cayendo en el juego de llamarle trauma a un pecado para seguir jugando con la autolástima, la autoconmiseración y no tener que asumir responsabilidades. O luego nos revestimos de tanta espiritualidad que empezamos a reprender al diablo por cada situación que nos sucede y no asumimos culpa, responsabilidad y no pedimos perdón. Dice aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo por medio de Santiago. Mira, asume esta responsabilidad. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. No, pero tú no entiendes, el diablo puso delante de mí a esa mujer. Sí, pero si tú no hubieras tenido malos deseos, sin confesar, si tú no hubieras estado coqueteando con la idea de ser un adúltero, no te hubieras sentido seducido con todo y lo atractiva que pudiera ser esa mujer o ese hombre, en el caso de las mujeres. No es que el diablo puso delante de mí ese dinero. Si en tu corazón hubiera resuelto esa ambición y ese corazón de ladrón, tú no hubieras tomado. Judas no robó porque el diablo solamente lo tentó. Dice la Biblia, él robó porque desde el principio era un ladrón. Metió la mano en la bolsa de los dineros del Señor porque desde el principio era un ladrón y era un asunto sin resolver. Nunca se arrepintió de eso. El diablo conoce los secretos de nuestro corazón. Por eso David, cuando se encuentra en su momento de confesión en el Salmo 51, después que Natán lo reprendió y finalmente se arrepiente y confiesa su pecado de adulterio y de asesinato, llega un momento a decirle al Señor, Padre, líbrame, Dios mío, líbrame de los pecados que me son ocultos, de lo que está oculto en el corazón, de esas motivaciones internas que se solapan y se ocultan para que en el momento oportuno provocar motivaciones incorrectas cuando somos tentados. Entonces hay una alianza entre el corazón corrupto y el diablo. Él sirve la mesa, pero nuestro corazón corrupto estuvo ya trabajando con esos deseos y lo único que hace es llevarnos en esa dirección. Número 1, sí hay poder en el nombre de Jesús, si estamos en Cristo, para resistir la tentación. Número 2, no es Dios quien nos tienta, así que no caigamos en ese juego de asumir el criterio de que Dios fue el que nos tentó, por lo tanto esto es parte del plan de Dios y así que Él sacará algo positivo de esto. No, Dios no tienta a nadie porque Él mismo no es tentado por el diablo ni es tentado por el mal. Número 3, aunque Satanás es el que sirvió la mesa, son nuestros deseos incorrectos los que nos llevan en esa dirección. Por lo tanto, si a alguien hay que reprender y a alguien hay que poner en la silla del acusado, es a nosotros mismos para arrepentirnos y para, en lugar de recibir castigo por el verdadero arrepentimiento, recibamos perdón. Pero ¿sabes? Santiago aquí está hablando mucho más que de culpa, está hablando de prevención. Y él te dice, mira, cuando tú reconoces que hay malos deseos en tu corazón, tú vives confesando por adelantado lo que se oculta en tu corazón para que cuando llegue la tentación, ese asunto en tu vida esté resuelto.
Versículo número 15 dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y aquí nos pinta el cuadro completo y te dice, primero hay un deseo, pero cuando el deseo se convierte en práctica, ya eso es pecado. Y cuando el pecado ya está activo y lo hemos practicado en nuestras vidas, el hijo del pecado es la muerte. Lo que resulta de nosotros ceder a la tentación siempre va a ser muerte. Mis hermanos, que el Espíritu Santo nos revista de este pensamiento. Lo que hoy nos tienta y nos provoca el placer, si nosotros cedemos a esa tentación y no acudimos a usar el nombre de Jesús y a pedirle a Dios que nos libre, eventualmente producirá algo similar a la muerte en nuestra vida. A lo mejor no moriremos inmediatamente físicamente, pero se morirá una relación. Se morirá la comunión con Dios. Se apagará el Espíritu Santo. Se morirá nuestra unción. Se morirá algo que realmente tiene valor y que nos producía la verdadera felicidad que Dios nos dio. Se va a morir. Porque el pecado lo único que tiene como propósito es asesinar lo que Dios sembró dentro de ti y finalmente tu propia vida. Hay muchos cristianos que ya murieron por dentro porque pecaron lo suficiente como para no tener gozo más. Dios no quiere que tú caigas en eso. Dios no te quiere llevar allí. Por eso te dice la palabra de Dios. Versículo 16, y con esto quiero ir cerrando los últimos 3 versículos. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está Dios, el que creó las lumbreras celestes, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Todo don perfecto y toda buena dádiva, dice la versión del 60, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. No se dejen engañar, Dios no es el autor del pecado, es lo que está diciendo Santiago. Dios, por el contrario, es el Padre bueno. Cuando algo desciende de Él, lo que desciende es un don, es un regalo. Él es el Padre de las luces, Él no se mueve en tinieblas. La tentación tiene que ver con oscuridad y con tinieblas, tiene que ver con maldad y con perversión. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios se mueve en luz. Dios es luz en sí mismo y todo lo que desciende de Él es bendición. Todo lo que desciende de Él es vida. Dice la palabra, versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Te hizo nacer de nuevo, no para que seas un hijo de la maldad, ni tampoco para que recibas la muerte, sino para que seas de sus mejores frutos y para que muestres la vida. Todos los días estamos siendo tentados. Todos los días tenemos la disyuntiva de decidir por el bien o por el mal, por la luz o por las tinieblas, por Satanás o por Dios. Todos los días tenemos la oportunidad de honrar a Dios con nuestras decisiones o sencillamente de abandonar su voluntad y de deshonrarlo a Él. Todos los días hay un cristiano fracasando. Todos los días hay un hombre y una mujer de Dios que cedió a los deseos de su corazón y que en lugar de asumir responsabilidad a tiempo y decirle, Señor, líbrame de lo que estoy sintiendo y de lo que se está provocando dentro de mí, líbrame de esta tentación y huir de la tentación, todos los días hay un hombre y una mujer de Dios que decide apostarle a sus deseos, a sus placeres, creyendo que eso es la felicidad para luego descubrir muerte, alguna clase de muerte. Pero creo que Dios está llamando a una generación. Y en muchos de los que son parte de esa generación santa y pura, de hijos de Dios que aman la verdad y que aman la voluntad de su Padre, algunos de ellos me están escuchando en este momento. Quisiera que fueran todos, pero tal vez no lo sean. Pero si hay 4 o 5 de ustedes que en sus corazones han dispuesto, Señor, no te quiero fallar, pero soy débil. Tú conoces mi debilidad y por eso oro a ti y te pido, no me dejes caer en los deseos de mi corazón. No dejes que cuando venga la tentación y el diablo me sirva la mesa, yo coma de ella. No quiero servir de esa mesa. Quiero comer lo que está en la otra mesa, la del Salmo 23. Como dice el salmista, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta es la realidad. Por eso Santiago habla del Padre de las luces, del cual desciende toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto. Porque mientras el diablo te sirve una mesa llena de aparentes placeres, pero que en realidad son frutos de muerte, Dios te ha servido su mesa para que en presencia de tus angustiadores, el mismo tentador, tú comas de su fruto, te llenes de su vida y tengas la victoria. Mis hermanos, ¿de qué mesa vas a comer? El Señor le dijo a Moisés, Moisés, he puesto delante de ti la vida y he puesto la muerte. Tú decides de qué vas a comer y tú vivirás o morirás dependiendo de tu decisión. Dentro de esta realidad, dentro de este planeta que llamamos casa, dentro de este planeta Tierra donde vivimos y existimos, dentro de esta realidad natural donde todavía nos encontramos, mis hermanos,
La decisión es muy importante. ¿Qué vamos a decidir? Es vital. Y yo te invito a que te llenes de este pensamiento. Tengo el poder de Cristo para vencer la tentación. Está a la distancia de una confesión, de en el nombre de Jesús y con todas las fuerzas de mi vida, decirle: Padre, por el nombre de aquel que venció la tentación y al pecado en mi nombre, yo te pido que ahora me revistas de su poder y me des la fuerza para vencer, porque no quiero comer de la mesa atractiva, pero que tiene fruto de muerte. Quiero comer de la mesa que preparas para mí en presencia de mis angustiadores y ser contigo un vencedor en tu casa para siempre. El Señor te bendiga y te ayude en este día a caminar en su victoria, a tener discernimiento de dónde opera Satanás, cómo te está tentando. El Señor te bendiga y te ayude y traiga luz a tu conciencia y a tu corazón para que descubras los deseos escondidos, incorrectos en tu corazón y los confieses a tiempo, los confesemos a tiempo y seamos revestidos de santidad, de justicia, de amor por la verdad y de, sobre todas las cosas, el deseo de un hijo, de una hija, de querer agradar a su Padre, nuestro Dios, Padre bueno, que nos quiere bendecir con los mejores frutos de su mesa. Dios te bendiga en esta noche y Él te dé la victoria al cierre de este día y cada día que viene por delante. Bendiciones.